Los colegas que tenemos que enfocar de dónde surge esta deuda, de qué momento y cuántos años de antigüedad tiene la deuda. Porque está bien, en este momento, en el 2013, pues todos los municipios pueden decir que tienen canon, que tienen recursos, que tienen fondo común y que tienen toda la ayuda económica. Pero es el 2013, compañeros. Pero estas deudas son deudas que vienen hace 15 o 20 años, épocas en que los municipios han tenido que pasar por mucha crisis, épocas en que el país no ha tenido dinero. En este momento puede decir que sobra la plata, o no acaso los presidentes diciendo que todos los años crecemos 6 o 7%. Pero efectivamente las deudas, y hay que evaluarlo, así como han tenido crisis las empresas en su momento, en el año 2000, el 2008, el 2009, así como ha habido crisis en las... inclusive en los bancos, acá en este Congreso, ¿cuántas veces han facilitado fraccionamiento de deuda a los bancos? ¿Cuántas veces han facilitado el fraccionamiento de deuda a las empresas? Por lo tanto, es el momento en que tenemos que apoyar a las municipalidades. Seguramente hay municipalidades que no han utilizado bien los recursos, pero los municipios han usado el dinero muchas de las veces para hacer pequeños proyectos, para hacer gestiones, para ayudar de alguna manera a resolver los proyectos que en su momento el gobierno central no podía. Presidente, hay dos interrupciones, el congresista Carlos Brus y el congresista Yehude. Congresista Brus. Gracias, presidente. Presidente, he escuchado decir que aprobar este proyecto de ley significa alentar el perro muerto. Sí. Sabemos que estas deudas se han generado décadas atrás. No son responsabilidad de los alcaldes actualmente elegidos. Tienen un problema, son deudas impagables. Tienen un municipio que tiene un pasivo que es inmanejable. ¿Qué cosa queremos? ¿Hacer la política del avestruz, enterrar la cabeza y no hacer nada y que eso siga viviendo así? ¿O de una vez buscarle solución? Yo propongo que vayamos adelante con este proyecto de ley, con las modificaciones que se quiera. Pongámosle sanciones para que de ahora en adelante el alcalde que incumpla pues vaya preso por último. Pero busquémosle una solución al problema. No dejemos que los municipios sigan cargando este lastre que las administraciones actuales no han generado. Y que a nadie, a ningún ciudadano de este país le conviene tener municipios quebrados. Estamos desalentando el que se genere barrios agradables donde vivir y donde los municipios puedan desarrollar calidad de vida. Creo que esto tenemos que aprobarlo con las modificaciones que sugieran. Bien, congresista Simón. Gracias, presidente. Gracias, Carlos. Tienes un asiento aquí para sentarte al lado nuestro. Estamos coincidiendo. Presidente, aquellos que hablan de perro muerto han firmado los proyectos presentados, incluyendo Lourdes Alcorta, por cierto. Aquí está Lourdes Alcorta, ¿no? Está Omar Chejade, Acuña, Richard Acuña, Kenji Fujimori, Elías Rodríguez, Iberico, Hernán Latorre. Aquí están. Por lo tanto, no sé por qué los cambios. Pero más allá de eso, presidente, acá hay un trabajo de propuesta técnica de centralización fiscal trabajada por quién, durante qué gobierno. Leo, presidente. Firmado por el doctor Alan García Pérez, presidente de la República. El doctor José Chan Escobedo, presidente del Consejo de Ministros. ¿Y qué cosa se plantea en este taller cuando se habla de la propuesta justo que hemos presentado? Esta propuesta persigue diversos objetivos en el contexto de la gestión financiera. Concluya, congresista, está de interrupción. Una de ellas es mejorar los niveles de la deuda a mediano y largo plazo. En fin, es necesario proponer, dice, la necesidad de hallar mecanismos de solución para el pago de los pasivos heredados. Si bien se necesita un manejo razonable de las finanzas públicas, es importante también encontrar aquellos mecanismos que permitan sanear los pasivos de largo plazo. Es decir, presidente, esa es la propuesta que nosotros, y no estamos diciendo que se le haga el perro muerto a los trabajadores, sino que a través del Fondo Común, Economía puede ir descontando mensualmente la deuda que se tiene con los trabajadores, pero lo que estamos pidiendo es que se libere de las moras y multas de las otras deudas, presidente. Congresista Acuña. Presidente, estimados colegas, yo tampoco acepto ese calificativo de perro muerto a tantos alcaldes, sobre todo viniendo de personas que durante 15 o 20 años están sentados acá en el Congreso o sentados en Miraflores, San Isidro.
Hay que conocer los pueblos de la altura, hay que conocer los pueblos de la selva, hay que irse, recorrer por río, caminar en las alturas para conocer cuál es el esfuerzo que hacen los alcaldes de esos pueblos alejados y esas comunidades alejadas. Cuando uno conoce el pueblo, cuando uno conoce el esfuerzo que hacen esos alcaldes para sacar a sus comunidades adelante, ahí uno puede dejar de serle perro muerto. Yo creo que hay que reconocer que el crecimiento del Perú no solo se debe a lo que estamos acá, el crecimiento del Perú se debe al inmenso esfuerzo que hacen esas autoridades locales, que junto con sus comunidades trabajan, luchan porque las comunidades crezcan, luchan porque hay una mayor riqueza. Por lo tanto, colegas, yo les pido apoyar este proyecto. Quizá hay muchas cosas que modificarle, modifiquemos, pero facilitemos a los alcaldes para que sigan con ese camino de sacar a sus pueblos adelante. Muchas gracias, presidente, gracias, colegas. Congresista Zamudio. Presidente, me pide una interrupción el congresista Latorre y el congresista Pasa. Congresista de la Torre. Muchas gracias, presidente. Como coordinador del Grupo de Trabajo de Gobiernos Locales en la Comisión de Descentralización, obviamente nosotros estamos de acuerdo con este proyecto. Se viene arrastrando el problema desde hace muchos años, ya lo han dicho muchos congresistas, así como el gobierno central no ha pagado el 30% a los profesores. Felizmente el tema de los fonavistas se está tratando de solucionar. Igual los alcaldes tienen que atender problemas de desastres, hasta tienen que pagar pasaje de los escolares que viajan a campeonatos, en fin, con eso no quiero justificarlos, pero realmente en provincias la realidad es otra. Por eso, señor presidente, creo que por única vez hay que resolver el problema. No estamos diciendo que se condone, estamos diciendo que puedan pagar de manera fraccionada y de esta manera no tengan problema los trabajadores, ya sea a Salud o a la ONP. Yo creo que es oportuno, señor presidente, ya de una vez por todas dar solución a este problema de las municipalidades. Gracias, colega Zamudio. Congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Zamudio. Indudablemente este proyecto es necesario. Es necesario porque los consejos, fundamentalmente los de interior del país, están en un estado de quiebra o en un estado precario. Sin embargo, para extinguir las multas, los recargos, los intereses, los reajustes, la capitalización de intereses, así como gastos y costas, el inciso 3.2 del dictamen establece que las municipalidades deben subsanar las infracciones que se establezcan en el reglamento, con lo que se limita la posibilidad de que las municipalidades se puedan acoger a la extensión de multas. Yo creo que esto debe eliminarse, señor, porque si no tienen para pagar sus multas, tendrían que subsanar, y para subsanar se requiere gran cantidad de dinero, señor. Este proyecto es necesario, como decimos, ¿no? Porque la deuda, muchos no lo quieren decir, pero hay que recalcar, es solamente la deuda municipal de 501 millones, pero los intereses son pues 1.108 millones. Entonces los que necesitan plata para el trabajo, además de que el Ministerio de... Concluya, congresista. El Ministerio de Economía nunca ha dado los desembolsos en su debida oportunidad, se caotiza cada vez más el manejo económico de las municipalidades. Por eso exhorto y hago un llamado a los que han firmado el proyecto y los que ahora pretenden decir que no, y de sustentar lo contrario, para que reflexionen y votemos de una vez porque se apruebe este proyecto que va a favorecer a las municipalidades. Gracias, señor. Gracias, colega Zamudio. Congresista Zamudio. Presidente, propongo al presidente de la Comisión de Economía, tres incorporaciones al texto del dictamen. Los proyectos de ley 31 y 186 ya tienen una antigüedad de cerca de 2 años y desde esa fecha hasta la actualidad han ocurrido una serie de cambios. En primer término, las deudas de las municipalidades ya se han devengado hasta diciembre del 2012 y es necesario que el nuevo texto incorpore este hecho. En ese sentido, propongo que se incluyan las deudas municipales a diciembre del 2012. 2. De otro lado, es necesario que el saneamiento de la deuda municipal
esté unido al cumplimiento de un plan de incentivos de la gestión municipal, porque de lo contrario vamos a seguir con municipios ineficientes que van a caer en el mismo problema. Por eso propongo que la reducción de la deuda municipal esté unida a un mecanismo de cumplimiento del plan de incentivos de la modernización de la gestión municipal. En ese sentido, de acuerdo a una nueva tabla que alcanzo al señor presidente de la Comisión de Economía, la deuda total se reducirá en un porcentaje anual a medida del cumplimiento de estas metas, sin perjuicio de las transferencias que reciban por el cumplimiento de dicho plan de acuerdo a ley. En tercer término, nos preguntamos qué va a pasar con la deuda que se puede generar en adelante. Queremos que este problema nunca más se vuelva a presentar y estoy de acuerdo con lo que señala el congresista Yehude Decimos. Queremos que este problema no se repita, que los trabajadores afiliados no se vean perjudicados porque no se deposita lo que se les ha retenido. En ese sentido, propongo que en adelante las municipalidades que no cumplan con su deuda estén sujetas a un mecanismo de retención de los ingresos de Fondecomún para que con cargo a ello paguen sus obligaciones. Solicito, señor presidente, que el presidente de la Comisión de Economía incorpore estas 13 sugerencias que estoy pidiendo al texto del dictamen. Gracias, señor presidente. Bien, congresista Rosas. Gracias, presidente. Me pido una interrupción previa en la congresista Alcorta, si usted lo permite. Congresista Alcorta. Sí, hay que dar la cara también cuando uno se equivoca, efectivamente, lo hemos firmado. Yo he firmado eso, como varios de mi bancada, obrando de buena fe, pero estuvo mal. Claro que estuvo mal. Por eso hay que debatirlo el día de hoy. A mí me parece inaceptable la misma situación, pese a que haberemos firmado varios de nosotros. Y yo en lo personal pido las disculpas. Es una vergüenza lo que ha aprobado. Pero eso es lo que indica también el aprobar las cosas de buena fe. O sea, para las municipalidades chiquitas, rurales, podríamos contemplar la situación. Porque ahí hay errores, hay ignorancia, poco manejo, la poca experiencia, lejanas, poca plata además. Pero ¿por qué vamos a facilitarle hoy día la vida a municipios grandes como Chiclayo o como Miraflores? O sea, los que han heredado esa deuda, o sea, pobres los que han heredado. ¿Por qué? ¿Por qué pobres? ¿Por qué el Fondecomún? O sea, son los trabajadores los que se perjudican. A ellos les han retenido todos sus pagos y los municipios no han pagado. Y cuando se quieren ir a atender, no los atienden o les devuelven porque no han hecho el fondo y el bono para ONP, por ejemplo. ¿A quién están perjudicando? A los propios trabajadores que se quedan con esta plata. ¿Quién se queda con plata? Los alcaldes para sus cosas. ¿Con qué derecho les han quitado? Eso se llama robar. Y usando el tema de las pobres municipalidades de los municipios, yo diría pobres los trabajadores que con todo el derecho tienen para reclamar. A ellos les han retenido su plata, a ellos les han aguantado su plata. Están congresista Rosas. Gracias, presidente. Personalmente no estoy de acuerdo con esta iniciativa legislativa de fraccionamiento, menos aún si por ahí se desliza la idea de condonación de la deuda. ¿Por qué? Porque estaríamos promoviendo una cultura de incumplimiento o, como se dice criollamente, de permitir tirar cabeza. Ahora bien, se ha mencionado que en el tiempo del presidente Fujimori se dio ya una ley que permitiera el fraccionamiento o ayudar para que fraccione su deuda. Está bien, sí se dio, con el mejor propósito, pero ya se cumplió. Y de ese tiempo a ahora, peor ha continuado. Eso no significa, porque como se dio, ahora se tiene que dar. En segundo lugar, me parece que entre las opiniones que se ha recibido está también la opinión favorable del AMPE. O sea, los alcaldes son juez y parte, deben, y ellos mismos dicen, por favor, condóname o fraccióname a deuda. En tercer lugar, se habla de que la deuda es de años anteriores. Yo me pregunto, ¿dónde estaban mis colegas que han estado en este hemiciclo en años anteriores? ¿Por qué no fiscalizaron? ¿Dónde está el rol de la Contraloría para que fiscalice? ¿Dónde están los órganos supervisores para que se les sancione? Ahora bien, a las municipalidades no se les sanciona, se les quiere perdonar, se les quiere facilitar, pero cuando mi colega y otros y todas las personas un simple ciudadano debe a la SUNAT, debe al Seguro Social,
y debe a los bancos, ¿saben qué? No solamente se les limita los servicios, sino que se les sanciona, se les multa, hasta se pone todos sus datos en la central de riesgos y ya no es un sujeto de crédito. Es además toda la sanción al ciudadano de a pie. Pero a las municipalidades, mire, qué gran favor les vamos a hacer, señor presidente. Ahora, un asunto que debemos considerar es que el Ministerio de Economía y Finanzas ha opinado que eso no funciona, que no procede, porque va a afectarse. Y es más, esta iniciativa no solo es perdonar la deuda o ayudarles a infraccionar hasta aquí, sino todavía dice, en caso existiera alguna municipalidad cuyas deudas no puedan ser honradas por no cumplir la cuota mensual del monto endeudado en el periodo señalado, se extenderá el periodo de fraccionamiento. O sea, vamos a continuar promoviendo la cultura del incumplimiento. Presidente, ahora, entre las municipalidades que tiene el proyecto, figuran municipalidades que sí tienen recursos. Por ejemplo, voy a decir, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, del Movimiento Regional Las Manos Limpias. Yo me pregunto, ¿qué tipo de manos limpias? ¿Debiendo al Estado? Otra municipalidad, Provincial del Callao, la Municipalidad Provincial de La Victoria, Lima, del PPC, Municipalidad de San Martín de Porras, del PPC, Municipalidad del Santa, del grupo político Cuenta Conmigo, la Municipalidad de Ate, Somos Perú, la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, PPC, la Municipalidad Provincial de Arequipa, Arequipa Renace, la Municipalidad Distrital de Comas, Siempre Unidos, Municipalidad Distrital de Bellavista. Concluya, señor. Gracias, presidente. Antes me está pidiendo una interrupción, si usted lo permite, le agradezco. Congresista Salgado. Gracias, congresista Rosas. Gracias, presidente. Ciertamente, las más pequeñas no son las que tienen los problemas, y a las más pequeñas sí tendríamos que darles un tratamiento especial, y es por eso que la comisión tendría que buscar nuevas fórmulas, porque a una municipalidad pequeña tú la puedes ahogar muy fácilmente con una medida que sí le caería muy bien a una de las grandes que está enumerando el colega Rosas. Pues son municipalidades que tienen recursos, que tienen experiencia, lamentablemente. Pero en todo caso, si estamos buscando fórmulas alternativas para buscar una solución integral, heterogénea, en la que tengamos en cuenta este tipo de municipalidades, sobre todo aquellas que más necesitan del apoyo y no aquellas que se han olvidado y son omisas, en vez de premiarlas deberíamos castigarlas. Pero en todo caso, señor, yo creo que este es un tema que merece un debate más amplio dentro de la propia comisión. Tendría que volver a comisión, señor, para que esto pueda salir mucho más perfecto de lo que ahora se pretende implementar. Concluya, congresista. Gracias, presidente. Para terminar, así como a las pequeñas bodegas, tiendas o comerciantes o ciudadanos se les sanciona y se les castiga, yo propondría que más bien a las municipalidades que han incumplido y siguen incumpliendo se les dé una drástica sanción por dar un mal ejemplo, porque se han apropiado ilícitamente del dinero que debían recoger y trasladar al fisco. Eso se llama delito de apropiación ilícita. Finalmente, presidente, dice acá bajo la figura de que se va a comprar las deudas en el lenguaje financiero bancario. ¿Quién le va a comprar la deuda? Bajo la modalidad de convenio con el Banco de la Nación. Yo hago una pregunta, se va a comprar la deuda, pero de repente, ¿podría comprarse también a las municipalidades con este beneficio? Presidente, yo pido de que vuelva a comisión, como cuestión previa, presidente, para que se pueda discutir más ampliamente este punto que en vez de buscar consensos está causando controversias. Reitero mi pedido, presidente, como cuestión previa pido que vuelva a comisión. Muchas gracias. Congresista Guevara. Congresista Guevara. ¿Ya no? Presidente, está que me pido una interrupción el congresista Ayude y el congresista Casio, y si usted lo tiene a bien, el congresista Galarreta por excepción. No congresista Ayude, usted sabe que son dos, congresista Guevara. Después le damos congresista. Gracias, presidente. Muchas gracias, Guevara. Congresista Guevara. Presidente, yo no sé en qué parte de la ley dice que estamos pidiendo que no se pague. ¿En qué proyecto de la ley estamos diciendo de que hagamos la política de perro muerto? Que me lo diga el congresista que ha mencionado.
en ningún lado la deuda, en ningún lado de la ley. Se le está mintiendo, pues, en todo caso, al Pleno y se le está mintiendo al país. En ningún momento se está diciendo que no se pague la deuda. En principio. Segundo, ¿quién está diciendo que no se le pague a los trabajadores? Por Dios, se está desviando la atención. Nosotros estamos diciendo que se le reconozca la deuda a los trabajadores y que a través del Fondo Común mensualmente se vaya recuperando la deuda que se tiene. 2. Y 3, presidente, aquí se menciona de qué partido son los alcaldes. Yo quiero decirle al señor que el alcalde de Chiclayo es candidato o campaña por Keiko Fujimori y su hermano fue candidato al Congreso y él no es responsable de la deuda que se tiene. Estos alcaldes actuales están recibiendo la herencia de deudas que se tienen desde el 90. Está en interrupción, congresista Simón. Concluye. Concluyo, presidente. Por lo tanto, dejemos el hígado, ¿no es cierto?, y la pasión y miremos bien lo que estamos diciendo. Manuel Dahmer ha planteado el tema de los municipios rurales y en efecto yo creo que tenemos que tener un tratamiento especial para los municipios rurales que ni siquiera presupuesto tiene porque los municipios distritales y provinciales no le dan el presupuesto que se requiere porque justamente están endeudados. Para resolver el problema de los rurales tenemos que resolver el problema de los distritales y de los provinciales. El que sabe lo que significa dirigir un municipio sabe a qué me estoy refiriendo, presidente. Bien, congresista Casio Guaira. Gracias, señor presidente. Parece que aún todavía no entendemos que estos son deudas desde hace 18 años aproximadamente. Se ha heredado deudas de mucho tiempo atrás y por lo tanto consideramos de que de alguna manera se tiene que solucionar. No podemos estar que hasta ahora sigue con deudas y cuándo se va a solucionar. Desde ese punto de vista, señor presidente, considero que en las disposiciones complementarias, de acuerdo a la responsabilidad de funcionarios y autoridades ediles, donde dice la Contraloría General de la República impone sanciones que correspondan contra los funcionarios y autoridades responsables, debiendo de informar a la Comisión de Economía de Banca dentro de los 180 días. Sanciones por incumplimiento de pagos de las retenciones laborales al gerente municipal que incumpla con efectuar el pago oportuno de las obligaciones tributarias en la cual actúa los municipales como agente retenedor, será sancionado con una inhabilitación de 5 años. Señor presidente, considero que aquí... Concluye, señor, está en interrupción, la interrupción de 1 minuto. Por favor, considero que a partir de esta ley se debe ser sancionado no solamente el agente municipal, sino también el alcalde por la irresponsabilidad que no paga en su debido tiempo sus obligaciones tributarias. En ese sentido, señor presidente, que esto a partir de la fecha, pero lo anterior se tiene que pagar. Y esta ley debe ser aprobada, señor presidente. Gracias. Congresista Guevara. Presidente, a nivel nacional hay muchos municipios provinciales y distritales que prácticamente se están ahogando, señor presidente y colegas congresistas. Se están ahogando por diversas deudas que han adquirido los actuales y los anteriores alcaldes, que data de aproximadamente hace 15 años. De esa época, señor presidente, en adelante, no han pagado sus obligaciones. Pero sí me preocupa, por ejemplo, que hayan alcaldes y hayan municipios en la que no hayan concluido y dado el pago correspondiente a la ONP, donde a los trabajadores les han hecho el descuento respectivo y sin embargo no han cumplido. Lo mismo ha ocurrido con la SUNAT, lo mismo ha ocurrido con el Salud. Por lo tanto, señor presidente, este proyecto de ley es importante, sin embargo, no debemos de hacerlo general. Hay que plantear de manera particular, estudiarlo para cada municipio, si realmente así le corresponde a un tratamiento y no como hoy se está planteando, hacer el uso del Fondo Común, del canon y sobrecanon, para pagar de manera fraccionada deudas de esa naturaleza. También estaríamos nosotros contraviniendo contra la buena gestión pública de los diversos municipios a nivel nacional. El canon y sobrecanon están orientados y deben estar orientados fundamentalmente para lo que sea la inversión pública en gasto de capital,
y no para pagar fraccionamiento de deudas. Por lo tanto, una medida que debemos de plantear en esta tarde es que fundamentalmente no se generalice esta norma. Esta norma debe de particularizarse o en todo caso ponerse un tope. Y aquí en este proyecto de ley no existe un tope a quién se le puede dar este beneficio. Hay municipios que definitivamente, como alguien lo ha mencionado, no están cumpliendo con lo que realmente deben de cumplir. También no existe, por principio fundamental, una asimetría, con lo que significa darle la misma iniciativa, el mismo apoyo a un ciudadano de pie. Cuando un joven empresario, cuando una bodega le debe a un municipio, muchas veces, muchos de ellos, no todos por supuesto, también actúan de manera irresponsable, de manera ilegal, de manera autoritaria y abusiva, cerrando muchas veces. Por otro lado también cabe en esta tarde reflexionar que hay muchos municipios, fundamentalmente en Lima, que han hecho que el pago del predio se vuelva prácticamente oneroso para muchos vecinos. Por lo tanto, señor presidente, este proyecto de ley no lo podemos generalizar, hay que particularizarlo de acuerdo a lo que corresponda la realidad propia de cada municipio. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, no iba a intervenir porque como ya había intervenido el presidente de la Comisión de Economía y como se habrá dado cuenta, el proyecto además es de miembro de mi bancada y que algunos de mi bancada no están a favor. Sin embargo, presidente, sí quiero señalar algunos aspectos. El congresista Josué Gutiérrez señaló algo que es verdad, que hay municipios que no han pagado su deuda, pero no solamente son los municipios. El ministro de Economía señala, Castilla me refiero, que la deuda social de los deudos y personas con discapacidad de Fuerzas Armadas asciende a 180 millones, que la Policía Nacional debe como 40 millones. Es decir, a Salud, a SUNAL y a la ONP no solamente le deben los municipios para el congresista Gutiérrez para que pueda tener esa información, sino también le debe varias instituciones del Estado del cual forma parte. Segundo, presidente, a través suyo, el congresista Rosas, yo no tengo la culpa y nosotros no tenemos la culpa que el fujimorismo no tenga alcaldías en Lima. Pero el hecho que San Martín o algunos distritos sean alcaldes del PPC no quiere decir que por eso esté el proyecto de ley. Habría que averiguar qué alcaldes fueron esos corruptos que no pagaron la deuda, se agarraron la plata de sus trabajadores y que deberían estar presos y que le han generado un problema a las gestiones actuales. Presidente, el tema es un tema de fondo, es un tema entre la defensa de la doctrina de no al perro muerto, de no exonerar, que creo que ese es un tema que, además yo coincido. Yo he archivado proyectos de fraccionamiento de deuda tributaria, más de 20 proyectos cuando he presidido la Comisión de Economía, frente a qué hacemos con la institución, porque han habido autoridades que, como bien lo han dicho, usando los fondos que tenían un destino, que era para pagar la ONP o para pagar el seguro de los trabajadores, lo han usado para otros aspectos, y eso, obviamente, estos señores, que ninguno de ellos está preso y debería estar preso, porque había una mala gestión de recaudación, y como no recaudan lo que pronostican, porque es una barbaridad que pronostiquen gastar el 100% de recaudación cuando solamente se recauda el 40, 50, 60 y 70, se agarran estos fondos, y entonces el debate hoy día debe ser entre ese principio doctrinario de no fraccionar, no exonerar, frente a qué hacemos como Estado con otras instituciones del Estado. ¿Qué hacemos y cómo podemos lograr que, por ejemplo, el estado financiero de estas instituciones públicas que hoy día están en rojo y que no les permite acceder a ningún crédito, a ningún financiamiento, a ninguna obra, puedan por lo menos mejorar su posición de deuda? Porque la posición de deuda hoy día es, el pasivo es 10 veces más que sus activos, 10 veces más que sus ingresos, etcétera. Entonces, presidente, creo que el debate, como bien lo señaló algún parlamentario, va más allá de quién es el partido del alcalde actual, sino si en esta oportunidad, con la propuesta que creo que ha hecho el MEF en algún momento y que creo que seguro que será recogida por el presidente de la Comisión de Economía, es decir, en lugar de exonerar a tabla rasa, más bien premiar a aquel que quiera acogerse a un financiamiento pero que sea puntual, y cuando sea puntual tenga un porcentaje de exoneración, que creo que lo ha planteado un parlamentario, obviamente del oficialismo. Dele tiempo para concluir. Pero, presidente,
no es el tema de qué partido es el candidato, de dónde, porque si no nos remontamos pues a ver quién fue el alcalde de todos los distritos que mencionó un parlamentario y se va a dar cuenta que fueron de través de su propio partido los que hicieron esta deuda enorme. Y el tema, presidente, vuelvo a repetir, es la situación está dada. La situación, obviamente, de un fraccionamiento, el cual, lo adelanto, yo no comparto la idea de exonerar ni nada por el estilo, pero si la propuesta es mucho más creativa, que creo que por ahí viene la idea, de premiar más bien un hecho de pagar, de cumplir con esta deuda, me parece interesante. Y lo que tendríamos que poner, y no sé quién lo ha dicho, pero lo suscribo, es que a partir de ahora quien haga esa acción, es decir, tomar plata que es de un trabajador y lo use en otro tema, en campaña, en lo que fuese, eso es un delito. Me piden 2 interrupciones, presidente, el congresista Josué Gutiérrez primero. Bien, congresista Gutiérrez. Gracias, presidente, lo hacía por alusión a mi colega Luis Galarreta. La verdad, presidente, es que el colega Luis Galarreta ha sido en 3 periodos, entiendo, presidente de la Comisión de Economía, y nunca nos ha traído este tema, y yo por eso saludo a nuestro presidente de la Comisión de Economía, el doctor Andrade, haber tenido la oportunidad de traernos este debate, porque además es un problema que hay que abordarlo, independientemente de las causantes que pudieran originar todo este desfase y toda una problemática que impide un sistema de planificación oportuna. Y entonces nosotros, por lo menos en la Comisión de Economía, vamos a respaldar esta iniciativa, naturalmente con los reparos que oportunamente el congresista Zamudio lo ha presentado, naturalmente ponderando por adelante el tema del beneficio para que los alcaldes puedan tener una eficiente gestión, pero también advirtiendo que en lo sucesivo no debe ocurrir. Gracias, congresista Galarreta. Gracias, presidente. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Antes de dar la segunda interrupción, antes que se vaya el congresista Gutiérrez, solamente para pedirle que lea el dictamen, ahí está mi firma, yo dictaminé este proyecto allá a la mesa del congresista Bugatá, de su colega, el señor Gutiérrez, que nunca lo puso a debate. Otra interrupción me pide el congresista Rosas. Congresista Rosas. Gracias, presidente, gracias al congresista por la oportunidad. Miren, yo he leído lo que tenemos ahí en los documentos que se ha presentado y están los nombres de los partidos, pero aún sacando eso, vamos a dejar de lado. Yo no he dicho que la iniciativa legislativa propone condonar la deuda, no. He dicho que es fraccionamiento de la deuda, pero si aún más todavía grave, si alguien pensara, eso es lo que mencioné, creo que hay que escuchar con claridad. Ahora bien, presidente, solamente quiero insistir de que presenté una cuestión previa de que regrese a comisión, porque cada vez más los pensamientos y las participaciones son diferentes y no está generando consenso. Creo que para que un proyecto de ley salga bien, propongo que regrese a comisión y se pueda discutir y luego traer un proyecto más consensuado, presidente. Así que reitero mi pedido previo de que pase a comisión. Gracias, presidente. Concluye, congresista Galarreta. Gracias, presidente. Entonces, para terminar, quien habla en el Congreso pasado archivó todos los proyectos de fraccionamiento de deuda tributaria, porque claro, el sector privado pues se querían hacer el perro muerto y nos pusimos muy firmes en este Parlamento. 12 proyectos archivados. En este caso, quien habla, que lo dictaminó y que desgraciadamente la gestión anterior desastrosa no lo puso al debate y que felizmente se ha puesto al debate y lo ha sustentado el señor Andrade, coincide con la idea de buscar una solución. Insisto, sigo siendo doctrinario, no me gusta la idea de exonerar, de eliminar, pero si en la propuesta que se va a plantear, que creo que la he escuchado por ahí, plantea más bien promover, premiar frente a esta deuda, poder de una vez solucionar y ponerle punto final y ponerle sanción al que haga esta situación, yo creo que valdría la pena. El otro tema, vale la pena quienes quieren mantenerse en una posición doctrinaria y decir no se toca nada, y aunque fueron otras gestiones las que hicieron esta situación, al diablo y que se frieguen los municipios. Yo creo que sí vale la pena que nosotros veamos una solución, pero una solución definitiva, y no creo que por el esquema que se va a plantear al final, me imagino, no sería un perro muerto, que es lo que sí me temería, y una muy mala señal para el sector público privado, pero dejando constancia que no solo son los municipios los que deben, también son varios ministerios que deben. Concluye, congresista. 20 segundos, presidente, para terminar muy breve. Son varias instituciones las que deben, y además, presidente, yo he escuchado decir esto y otra vez se va a dar. Ojalá fuera así, presidente, cuando vuelva a venir la ley de las azucareras del norte. Ojalá, presidente, escuchar a los mismos parlamentarios decir no más plazos. Ojalá
porque este Congreso consigue más de 110 votos a favor de a cada rato darles esos privilegios a aquellos que han dicho esto a cada rato y otra vez. No, yo creo que esta vez podría terminar, pero ellos que han dicho así, espero que cuando venga la ley de las azucareras, voten en rojo, presidente. Muchas gracias. Bien, congresista Gamarra. ¿Quiere hablar el presidente de la comisión? Porque tenemos 3 oradores todavía. Congresista Andrade. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero felicitar por todas estas iniciativas que están dando para mejorar este proyecto. Ustedes, como bien saben, los proyectos llegan a las comisiones y el presidente tiene que asumir lo que la comisión dictaminó. Pero es en este ánimo de que hemos escuchado hoy día, que hemos mejorado. Hay buenos aportes que hemos escuchado. Lo que ¿Me queremos... permite una interrupción, congresista? Faltan 4 oradores y tal vez ahí habrá algunos otros aportes. Sí, lo único que quiero es que no se tergiverse, porque ya estamos consensuando el tema y para no ir a un cuarto intermedio y que pase a comisiones nuevamente, sino que de una vez hoy día podamos votar este caso una vez escuchado la propuesta que tenemos para presentarles. Gracias, presidente. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Bueno, me solicita una interrupción el congresista Rubén Coa y el congresista Rogelio Cánchez. Congresista Coa. Presidente, muchas gracias. Bueno, se está presentando de todo en este debate porque efectivamente hay también municipalidades cuyos alcaldes son reelectos y que justamente tienen los mayores adeudos por estos conceptos, si no me equivoco, Chiclayo, La Victoria, etcétera. Pero el tema de fondo, señor presidente, colegas, es el resguardo de la institucionalidad municipal, el resguardo. No particularicemos, no veamos asuntos de carácter particular, que seguramente vamos a encontrar un conjunto de aspectos positivos y negativos. Aquí de lo que se trata, señor presidente, colegas, de que hay deudas impagables, no se puede pagar. Y así como hemos encarado el tema de la deuda social en el caso de los maestros, tiene que dársele una salida y creo que una política de fraccionamiento más no de condonación es una buena posibilidad para que pueda, digamos, este tipo de municipalidades puedan cumplir con sus obligaciones. Muchas gracias. Cánchez. Gracias, señor presidente. Señor presidente, lo que a veces tenemos un poquito de experiencia en el campo municipal o regional, debemos tomar en cuenta que acá no se está hablando y no se dice que no se pague, porque hay algunos congresistas que lo están manipulando de esa manera y simplemente también están culpando a las autoridades actuales. Estas deudas vienen de muchos años anteriores, que vienen más o menos desde los 17 a 19 años. Yo creo que, señor presidente, esta es la oportunidad para regularizar a los alcaldes con problemas heredados, problemas que han heredado ellos, muchos de aquellos municipios, como lo dijo uno de los congresistas, en poblados menores, en los distritales, inclusive los provinciales, como en el Callao. El Callao tenemos una inmensa deuda de hace más de 17 años y no se puede pagar. Yo creo que esta es la oportunidad de poder decir pague, pero de esta manera. Y de acá para adelante, si aquel que no cumple el fraccionamiento, podremos ponerle castigos también, porque de eso se trata, porque no volvamos a cometer ese error de que estas deudas sean tan abultadas y no se vuelva a pagar. Concluye, congresista. Es por eso, señor presidente, que nosotros debemos, creo, aquellos que después que se apruebe esta ley y no paguen, pongámosles también una multa, algo, a los que no pagan de acá para adelante, porque si no van a hacer que esas deudas no las paguen y se siga acumulando. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Gamarra. Muchas gracias, señor presidente. En principio, señor presidente, colegas, debemos de partir de lo siguiente, para poder entender la problemática de las deudas municipales. ¿Quiénes son sujetos de la obligación tributaria? Son
el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. En este caso, las municipalidades dentro de su jurisdicción pueden ser sujetos activos, pero en el presente caso, son contribuyentes frente al sujeto activo, que es el Estado. ¿Por qué? Por tributos retenidos a los directos contribuyentes, es decir, a los trabajadores, provenientes de rentas de cuarta, quinta categoría, de salud y ONP. Quiere decir que hay municipalidades que a lo largo de años no han pagado estos tributos retenidos, que ni siquiera son por tributos propios, es decir, por IGB o el impuesto a la renta que generan las empresas, sino por tributos que corresponden a los trabajadores y que como agentes de retención estas municipalidades no realizan el pago a la SUNAT y al Estado. En el contexto, señor presidente, ponemos en un solo plano a los contribuyentes, que pueden ser contribuyentes, que en este caso son las municipalidades, y contribuyentes que son las empresas privadas. La pregunta es, ¿vamos a tener normas desiguales para los contribuyentes? Definitivamente no. Las normas tienen que ser generales, y si hay contribuyentes que no efectuaron sus pagos, entonces procede la cobranza. No obstante, señor presidente, dentro de lo que es el saneamiento de la deuda municipal, debe promover no la extinción, no la exoneración de tributos, multas, intereses, sino más bien algún incentivo que permita a las municipalidades cumplir con el pago de sus deudas tributarias. En ese contexto, ya el congresista Zamudio ha hecho un planteamiento, el mismo que debe ser recogido por el presidente de la Comisión de Economía, a efecto de que las municipalidades puedan cumplir con el pago de sus deudas tributarias, puedan extinguir sus deudas tributarias cumpliendo las metas dentro de lo que es el plan de incentivos de gestión municipal. Es decir, todas las municipalidades deben tener metas. Concluya, congresista, concluya. Gracias, señor presidente. Y estas metas deben estar establecidas en función a su recaudación, en función a la gestión, en función a la ejecución de su presupuesto. Y siempre que cumplan con estas metas, definitivamente, señor presidente, debería ir reduciéndose en porcentajes. Con esto no se estaría extinguiendo de plano estas deudas, sino por el contrario, se estaría fomentando una mejor ejecución presupuestal, una mejor eficiencia en el gasto, una mejor eficiencia y calidad en el trabajo que deben hacer las autoridades municipales. No sé, me solicito una interrupción, ya di 2 interrupciones, señor presidente. Bien, ya no se puede, me dicen. En fin, señor presidente, me allano a lo que ha planteado el congresista Zamudio para que esta deuda pueda ir extinguiéndose con los incentivos planteados, y yo creo que de esta forma podríamos resolver el problema de las municipalidades. Muchas gracias. Congresista Merino. Presidente, el congresista Manuel Dagna me pide una interrupción. Congresista Dávila. Señor presidente, yo tuve el honor de ser secretario de descentralización de septiembre a diciembre del 2011 y he discutido estos temas con el MEF. Y aquí veo que hay una circunstancia que debe ser bien aclarada. La ley originalmente, el proyecto de ley viene para decir, sobre este monto que están debiendo, vamos a hacer fraccionamiento. Y el fraccionamiento lo va a descontar de los ingresos que tienen. Pero la propuesta última que estoy escuchando me recuerda mucho a la propuesta donde el MEF se convierte en el tutor de los municipios y le dice qué debe hacer, qué metas debe cumplir. Y según esa tutoría le dice ahora sí te descuento, o si no, no te descuento.
Yo creo que eso es contrario a la descentralización, señor presidente. Eso es contrario a un Estado unitario y descentralizado. El MEF no puede estar encima de los municipios siendo quien diga cumpliste la meta o no cumpliste la meta. Eso me parece que es una propuesta inviable y va contra la Constitución y la ley de la descentralización. Congresista Merino. Presidente, el congresista Guayama me pide una segunda interrupción. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Gracias, congresista Merino. Presidente, estos pasivos, estas deudas que tienen las municipalidades actualmente, no es de ahora, todos sabemos, son desde muchísimos años atrás, que impide el buen desempeño de los actuales alcaldes. Presidente, yo creo que nadie puede oponerse a esa ley, no es una ley de perro muerto, sino una ley que permite el fraccionamiento de la deuda, como lo estipula en el artículo 4, en el punto 4.4, donde se da 3 formas de acogerse, de forma de pago para acogerse a esta ley. Por ejemplo, el pago al contado, donde se le considera el 90% de la deuda se paga al contado. El otro, el pago mediante el convenio con Banco de la Nación. Y la otra forma, mediante las cuotas fraccionadas en menos de 10 años de pagar total de la deuda. Presidente, decía que es culpa... Concluya, congresista. Presidente, decía que no es culpa de las actuales autoridades, es culpa de los gobiernos pasados, gobiernos locales. Y muchas instituciones públicas también, presidente, tienen estos problemas. Por ejemplo, recordemos el tema de la deuda social, que actualmente es impagable, presidente, por gobiernos pasados, hay que decirlo. Recordemos la deuda del Fonavi, presidente. Esta era la plata de los fonavistas, en qué fue usada en gobiernos pasados. Entonces, presidente, para darle las facilidades a los municipios, especialmente los municipios más pobres, hay que apoyar el fraccionamiento para el pago de esta deuda, presidente. Gracias. Muy bien, inicie, congresista Merino. Presidente, este proyecto es un proyecto sumamente importante que va a permitir el fortalecimiento de la gestión municipal a través del sinceramiento de estas deudas, que no son deudas recientes, sino son deudas de la década del 90. Sin embargo, debo observar, presidente, que en lo que corresponde al artículo 4.41 de pago al contado, la banca privada, señor presidente, cuando tú tienes una deuda que es impagable, te hace una condonación hasta del 30, 40 y a veces hasta el 50% de la deuda. Sin embargo, aquí se está consignando de que de pagarse el contado, el cancelamiento sería del 90%. Discrepo de ese porcentaje, porque creo yo que el Estado tiene que dar signos de poder ayudar a restituir la economía de los municipios a nivel nacional. Hay municipios que vienen padeciendo de deuda pendiente, que lamentablemente no ha sido responsabilidad de ellos, sino de otros alcaldes en periodos anteriores, donde la responsabilidad no solo está en el alcalde, sino en los órganos de control. ¿Qué ha hecho la Contraloría, su procurador que tiene los municipios, que no ha detectado, que no ha denunciado y no ha sancionado? Yo creo que hay que tomar en consideración este punto porque es un punto muy importante. En segundo lugar, presidente, en el 4.4.2, en el artículo D del acuerdo del Consejo Municipal, en el pago de la reducción del 10% de los ingresos municipales de Fondo Común, yo no comparto, señor presidente, que se esté agregando descuento de canon, sobrecanon y regalías. El canon y sobrecanon fue generado el año 83 por el arquitecto Belaunde y el año 84 el sobrecanon, y definitivamente los montos de estos recursos son por ahora de infraestructura y el 20% para mantenimiento. No se puede utilizar estos recursos de una manera irregular para un pago de deuda, y yo no creo, señor presidente, que sea consecuente poner en este articulado, cuando en varias oportunidades, cuando hemos querido utilizar el canon para otros recursos adicionales que no son para obras de infraestructura, ha sido observado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo pido se suprima el canon y sobrecanon y las regalías. Igualmente, presidente, en el pago fraccionado mediante convenio con el Banco de la Nación, el 4.4.3, en el artículo B, nuevamente se vuelve a repetir el ingreso de las municipalidades por Fondo Común, ahí se vuelve a repetir canon, sobrecanon y regalías.
Y lo que es más, en el 4.5 se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a confiscar el 10%. Yo creo que hay que tomar en consideración mínimamente el propio Estado, y un acto de confiscación significa que estamos generando una propia, digamos, duda del propio alcalde que tiene que cumplir con los convenios que pueda firmar para poder refinanciar sus deudas. En lo que corresponde a las disposiciones complementarias finales, señor presidente, las sanciones por incumplimiento de pago y las retenciones, donde se pone que el gerente municipal... Concluya, congresista. Para terminar, presidente. El alcalde y los funcionarios que incumplan con efectuar el pago oportuno de las obligaciones tributarias en que actúe la municipalidad como agente, retenedor será sancionado con la inhabilitación del servicio del sector público por un periodo de 5 años. Yo creo que hay que retirar sin perjuicio las sanciones que imponga la Contraloría. La Contraloría no pone sanciones, es el Ministerio Público que ejecuta sobre las acciones encontradas y es el Poder Judicial quien pone las sanciones. O sea, aquí se está poniendo un tema que no le corresponde. Y creo que es necesario, presidente, en este mismo, o un artículo segundo, aplicar sanciones de inhabilitación a los procuradores de la Contraloría que en el ejercicio de su función no denuncien las acciones irregulares que no permitan cumplir con las acciones, en este caso, que contemple, en este caso, el convenio de pago fraccionado de estas irregularidades. Consecuentemente, presidente, son las aportaciones que quiero que el presidente de la Comisión de Economía pueda recogerlas. Es todo, señor presidente. Bien, congresista Tapia. Gracias, presidente. Quiero manifestar que el presente proyecto lo que propone es el fraccionamiento en el pago de las deudas y una extensión de multas, recargos, intereses, ajustes, capitalización de intereses y costas previstas por las normas de materias vigentes. Presidente, es importante también destacar acá que vemos que hay una opinión en contra del Ministerio de Economía en la que dice que esto no es viable. Presidente, es pertinente de que se genere la cultura del buen pagador, en el que el Estado dé el ejemplo en el manejo de los recursos, vale decir de tributos y pensiones. Si bien es cierto, la deuda principal es 500 millones, pero los intereses ascienden a 1.108 millones, lo que sí nos parece aquí una situación de delito realmente que se haya retenido este dinero de lo que referente a 49% de salud, 30% de SUNAT, 21% de ONP de los trabajadores, que prácticamente constituye un delito por apropiación ilícita. Pero bueno, presidente, es importante que no tengamos un retroceso en lo que es la administración tributaria y las finanzas públicas, porque al final generan endeudamiento. Sin embargo, también es importante destacar que hay personas o municipalidades que sí pagan sus intereses y que hay que generar una política de incentivos. Por tanto, presidente, no vayamos a la defraudación tributaria ni al desincentivo de las municipalidades que sí están cumpliendo. Presidente, me pide una intervención la congresista Cuculiza. Congresista Cuculiza. Gracias, segundo. Gracias, presidente. Esto es una cosa muy sencilla. La responsabilidad de una buena gestión jamás se debe quitar de un municipio. Yo he tenido la suerte de ser casi 14 años de mi vida alcaldesa. Encontré un municipio en rojo, más que rojo, requete rojo, y lo entregué en azul, presidente. Y lo entregué en azul, llegando a mis vecinos y diciéndoles de buena manera primero, paguen todo lo que deben o de lo contrario va a actuar la coactiva. Hicimos un catastro aéreo, presidente, que fue un boom en San Borja, donde encontré casas que se figuraban como terrenos sin construir y eran residencias hasta con piscinas y 40 salones. Y este señor pagaba, y era un gran artista de nuestro país, y este señor pagaba como terrenos sin construir. Cuando se hizo el catastro en cada casa y la revisión de qué cosa tenía en cada casa, se encontraron residencias que figuraban como si fueran casas de un dormitorio, una sala, comedor y un baño, y pagaban como tal. Entonces, en esto tiene uno que ser muy drásticos. No podemos... Concluya, congresista. No podemos seguir yendo sobre la condonación de la deuda
cuando la administración ha sido pésima, porque muchas veces condonar esta deuda es hacer que los alcaldes contraten de nuevo gente a su entorno y llenen los municipios de gente que ni siquiera son capaces de manejar una administración municipal. Esto no es correcto. Como a un hotelero, como a una bodeguita chiquita, como a una... acabo de ver en San Borja un señor que tiene una casita de fotocopias, que porque no ha pagado la SUNAT le cerraron la casa y le quitaron todo. Entonces, esas cosas tienen que verse y figurarse, porque no es posible que a grandes municipios que tienen cómo cobrar a sus vecinos se les esté condonando deuda. Así estoy de acuerdo que los municipios chiquitos que no tienen ingresos, que no tienen cómo mantener sus municipios, a eso sí se les ayude, pero no a los grandazos, presidente. Gracias. Congresista Tapia. Gracias, presidente. Para concluir, presidente, quisiera decirles en que me informaban que en la comisión prácticamente en un primer momento vieron la posibilidad de que se pague la deuda principal, es decir, los 500 millones. Pero no podemos tolerar de que, mucho menos condenar una deuda de lo que serían los intereses, que al final se traduce en el pago de salud, SUNAT y ONP. Por tanto, presidente, yo pienso que esto sí... Concluya, señor. Presidente, yo considero de que esto en un momento los trabajadores hicieron su pago respectivo y de aquí en adelante más bien lo que se debe fraccionar es lo referente a los intereses, pero siempre bajo la perspectiva y la mística de un incentivo de la mejora de la gestión y modernización municipal. Presidente, frente a estas toda serie de dudas, yo considero y me uno a lo que ha manifestado el congresista Rojas, que debería pasar una cuestión previa para que pase realmente a comisión para mejor estudio. Gracias, presidente. Bien, congresista Reategui. Gracias, presidente. En primer lugar, presidente, ya se ha demostrado que este es un problema de gestión, no es un problema del alcalde o que el alcalde hereda algo. Es la institución que hereda una mala gestión. Y ahí es clarísimo. Lo segundo es que no hay problema con las municipalidades rurales realmente, porque ni siquiera tienen un solo trabajador. En realidad eso no es el problema. El problema acá, si se quiere ayudar a estas municipalidades que tienen recursos y que cuentan recursos, no es que no les van a dar créditos o no, eso es falso también. Sí les pueden dar crédito. Entonces, ¿cómo hacemos para que este proyecto de ley no vaya el Ejecutivo a poder observar? Tenemos que poner acá una cláusula modificando el decreto legislativo 816, en la cual sí se le puede dar más años a estas municipalidades que tienen problemas, como ha hecho el Estado cuando tenía deudas con el exterior, con otros países. ¿Qué ha hecho el gobierno? Muchos gobiernos han perfilado la deuda a muchos años. Es decir, si yo tenía para pagar de aquí a 5 años, han perfilado su deuda a 20 años. De esa manera podríamos ayudar a estas municipalidades. Tampoco es cierto que no haya legislación que dice de ahora en adelante municipalidad o alcalde que no paga, ya le vamos a poner en el Código Penal para que simplemente no. El que no paga y el que se hace el tonto es un delito tributario. O sea, ya está en la ley. O sea, vamos a otra vez sobrepenalizar lo que ya está penalizado. Y